La dignidad humana como valor intrínseco de las personas. Resumen: la dignidad humana es un valor básico y fundamental de los derechos humanos. Es la piedra angular del edificio de los derechos humanos que tienden a satisfacer las necesidades de las personas en el campo moral. El Estado, por tanto, es el primer garantista de los derechos humanos a través de sus leyes. Obliga a todos los ciudadanos a respetar estos derechos y dicta normas sancionadoras para los transgresores. Además, establece los diferentes tipos penales considerados como conductas lesivas a los derechos, llamados infracciones. El Estado pretende que las condiciones humanas se desarrollen en la vida social en un ambiente de libertad, de dignidad. Introducción. Si la dignidad es un valor intrínseco inherente al ser humano, todos los derechos individuales derivan de esta. Si la igualdad es, en palabras de Haberle, la premisa cultural antropológica del Estado constitucional, los derechos inherentes a ella son sus manifestaciones señeras y por lo mismo son fundamentales. Entonces, reconocer la dignidad humana es reconocer el valor intrínseco del ser humano y de su excelencia y por tanto el libre desarrollo de la personalidad. La Constitución ecuatoriana en el artículo 11, numeral 7, establece que el reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y los reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas. Uno de los conceptos clave que ha de ser tenido en cuenta es el concepto de persona, concepto que en el ámbito de los derechos humanos y en particular en el campo de la bioética y el bioderecho es inseparable del concepto de dignidad humana. Asimismo, la Constitución, en referencia al artículo 84, indica que todo órgano con potestad normativa tiene la obligación de adecuar las leyes y normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El reconocimiento de los derechos sociales del hombre implica prioritariamente reconocer la dignidad de la persona en el ámbito público conforme a la dignidad social de la misma, lo cual comporta aceptar lo que es realmente la persona en su calidad de ser social, que propicia el reforzamiento del derecho fundamental de la vida. Ahora bien, en cuanto a la dignidad de la persona humana, esta, haciendo referencia a la doctrina bíblica, es imagen de Dios, imago Dei. Reproduciendo la imagen de Dios, dice Jerónimo Osorio, en una obra de mediados del siglo XVI, el hombre nace para contemplarla y usufructuarla, porque no existe ningún otro fin ajustado a la naturaleza humana sino Dios. De ahí que la dignidad humana sea sempiterna. Prosigue Osorio, pues la dignidad se encuentra en Dios, que es
Padre, al inculcar en los hombres la semejanza de la forma divina, que se cifra en la santidad de la justicia. La dignidad humana es intrínseca, no puede estar sujeta o limitada al marco normativo. Por lo contrario, las leyes deben defender y proteger a toda costa ese derecho. La Constitución ha elevado a rango fundamental el reconocimiento y la tutela del derecho a la dignidad, lo que implica que la persona no puede o no debe ser objeto de ofensas o humillaciones, sino todo lo contrario. La Constitución garantiza el pleno desarrollo de la personalidad de cada individuo, es decir, las posibilidades de actuación propia, de manera de ser y de actuar del hombre, sin intervención de impedimentos externos. Barbera manifiesta: la dignidad humana, de otro lado, se identifica con lo que también en ocasiones se denomina libertad moral y se halla estrechamente relacionada con la igualdad, entendida como paridad de estimación social de las personas. De igual manera, Huerta Díaz y otros manifiestan que un sentido moderno, la dignidad designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que de una manera u otra asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano. De igual forma, la Constitución española, en su artículo 10, reconoce a la dignidad como un elemento fundamental inherente a toda persona. Por tanto, se entiende que la dignidad es el punto de arranque de los demás derechos, junto al valor de la vida humana y sustancialmente relacionando con la dimensión moral de esta. La Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, que sin perjuicio de sus derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad. El hombre es autónomo, racional y libre desde el primer momento de su existencia. La dignidad es anterior a la Constitución, de forma que ésta no la otorga, sino que la reconoce, en tanto que deriva de la condición misma de la persona, y de ella se derivan derechos y libertades, de forma que la Constitución no otorga derechos, sino que estos derivan de la dignidad de las personas y los derechos inviolables que les son inherentes y que son anteriores al Estado y a la Constitución. La dignidad se plasma en forma concreta en la elección de las prioridades que afectan a los derechos y libertades del hombre. La promoción de los derechos humanos, eje central de los mismos, está en la base de la dignidad como la prioridad de las prioridades, pues la urgencia de dicha promoción se halla justificada precisamente por la íntima manera de ser de la dignidad humana. De ahí que hunda sus anclas en lo más profundo del hombre, ya que éste es un ser esencialmente comunicativo. Todo ser humano, solo por su condición básica de ser humano, tiene dignidad y un valor inherentes que le permiten alcanzar la felicidad. Al hablar de dignidad humana, los textos constitucionales aluden al rango de categoría que corresponde al hombre como ser dotado de inteligencia y libertad, distinto y superior a cualquier otra criatura o realidad. En suma, la superioridad e importancia que
que es merecedor el ser humano por el solo hecho de ser tal. El ser humano es superior a todos los demás seres, pues el ser humano posee una dimensión espiritual propia de su naturaleza. En esta medida debemos tratar a los seres humanos con los caracteres propios del ser que lo diferencia de los demás seres vivos. Esto es la inteligencia, la voluntad, la libertad, y jamás relegarlo al plano de los objetos. Debe quedar claro que la dignidad de la persona supone una superioridad de ésta sobre los seres que carecen de razón o de personalidad, pero no admite discriminación alguna con otros seres humanos por razón de nacimiento, sexo, raza, opinión, creencia o cultura, sino que todos los hombres son iguales en dignidad. Es obligación de todos respetar el derecho a la dignidad, respetar la superioridad del individuo. Caso contrario, la vulneración de este derecho implica la responsabilidad penal. La inclusión del concepto de valores superiores es un serio argumento para sostener que el derecho está formado por normas de conducta y también por normas que regulan el uso de la fuerza, sin que sea necesario optar como si se tratase de dos alternativas. Más bien, en todo caso, las normas que regulan el uso de la fuerza son instrumentales respecto de las que establecen criterios materiales, entre los que se sitúan en primer lugar los valores superiores para la organización de la convivencia. Regulan la distinción de bienes, garantizan los derechos y las libertades. En definitiva, hacen posible la vida humana digna en sociedad. Como habíamos mencionado, la dignidad humana es base de los derechos fundamentales. Por tanto, al decir de Stern, son derechos humanos suprapositivos que han sido positivados por la Constitución y vinculados a una serie de objetivos para asegurar la condición existencial del hombre como persona individual y ser social. Al vulnerar uno solo de tales derechos fundamentales, estamos lesionando la dignidad humana porque privamos al ofendido de la posibilidad de ejercer en forma plena de facultades que le corresponden sobre de la posibilidad de ejercer en forma plena las facultades que le corresponden como ser humano, especialmente cuando el atentado es contra la vida. De ahí que pueda sostenerse que los preceptos constitucionales que consagran la idea de dignidad humana no sean meras declaraciones, sino que resulten ser fuente directa de prescripciones normativas cuya contravención indudablemente puede acarrear como consecuencia jurídica la inconstitucionalidad del acto en que tal contravención se materializa. Es, por tanto, deber del legislador, al formular las leyes, adecuar las normas para que ninguna de estas atenten contra la dignidad humana y por tanto puedan ser objeto de declaratoria de inconstitucionalidad. Igualmente es responsabilidad del legislador seleccionar los bienes jurídicos dignos de tutela, es decir, aquellos que son inherentes a la persona para su desarrollo material y espiritual, y que, vulnerados estos,
vayan en detrimento de la dignidad del individuo o de la humillación humana. Y decimos inherentes porque forman parte del ser personal del hombre, por tanto no puede perderse. Solamente ella cumple los requisitos necesarios para dar soporte a los derechos del hombre, porque ella integra el derecho natural, dándole una nueva impostación por una parte y esquivando los escollos en los que encallaba aquel por otra. Finalmente podemos concluir con todo lo que hemos expuesto, que la dignidad humana implica solidaridad con los demás. Esta solidaridad simultánea garantizará a todos una vida digna porque implica respeto y amor a cada ser humano y por ende nos conduce a un mundo más humano. En este sentido, el amor humano, cuando es desplegado en su debida extensión por el hombre, le asemeja a Dios, que es el mismo amor personal. No podemos perder la esperanza de que el hombre actuará en beneficio de la sociedad en su conjunto y no únicamente en satisfacer sus intereses personales, pues el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, posee la semilla del bien, de buscar la verdad y amarla. Por tanto, esta inspiración no es imposible. Solo así se logrará que las personas vivamos dignamente. Por ser la vida humana un valor supremo, como tantas veces lo hemos afirmado, merece respeto en todo momento, desde el inicio de la misma, desde la concepción, momento en que el ser humano inocente es más indefenso y necesitado de todo tipo de protección, hasta el momento en que la vida termina. Coincidimos con lo que sostiene Dworkin cuando dice: nos ocupamos intensamente acerca de lo que otras personas hacen en relación con el aborto y la eutanasia, porque estas decisiones expresan una opinión acerca del valor intrínseco de cualquier vida y por consiguiente afectan también a nuestra propia dignidad. Derecho al honor. El régimen constitucional protege los derechos denominados personalísimos y los califica de que trata sobre los derechos de libertad. Por tanto, surge la necesidad de sanción para el caso en que tales derechos lleguen a ser infringidos. Entre los derechos personalísimos que a través de la historia han merecido una tutela especial por los diferentes sistemas jurídicos constitucionales, se encuentran los derechos a la vida, a la integridad física, al honor y a la libertad en todas sus manifestaciones. El artículo en referencia en el numeral 18 protege de forma concreta el derecho al honor y al buen nombre. Además, la imagen y la voz de la persona. De esta forma aparecen entremezclados varios derechos cuya concreción la doctrina ha venido confundiendo, igual que la jurisprudencia y los mismos justiciables, que a veces bajo la petición del derecho al honor engloban un derecho a la imagen o a la intimidad. Al hablar del derecho a la imagen, entendemos que el legislador se refiere a la representación de la figura humana, y si ésta se ve afectada, se verá también afectado el derecho al honor, aunque, como ya lo habíamos manifestado, la jurisprudencia fusiona estos dos derechos en uno solo y hace lo mismo
con las demás figuras jurídicas que se engloban en el artículo que acabamos de mencionar, lo que nos da pie para afirmar que el derecho al honor es el derecho primario, principal, y mientras que los demás a la imagen y a la voz contenidos en la norma constitucional son derechos de la personalidad que se relacionan entre sí, aunque tienen un contenido esencialmente diferente. Por ejemplo, en el derecho a la imagen se entiende que la persona tiene la facultad de publicar su propia imagen y prohibir que otras personas la publiquen o la difundan debido a que es un derecho de la personalidad. Por tanto, si un tercero quiere publicar la imagen o la fotografía de una persona, necesita el consentimiento expreso de ésta. El hecho de consentir en ser fotografiado no significa que se ha dado consentimiento para publicar dicha fotografía. En consecuencia, el derecho a la imagen forma parte del componente físico humano. En este sentido, la jurisprudencia española en la sentencia STC 99/1994 expresa el derecho a la propia imagen consagrado en el artículo 18.1 Constitución española, junto con los derechos a la intimidad personal y familiar y al honor, contribuye a preservar la dignidad de la persona. Constitución española, artículo 110.1. Salvaguardando esta esfera de propia reserva personal frente a intromisiones ilegítimas provenientes de terceros, calificando así, resulta claro que el primer elemento a salvaguardar sería el interés del sujeto en evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, que constituye en primer elemento configurador de su intimidad y de su esfera personal, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su apoyo propio y reconocimiento como individuo. El derecho a la propia imagen está estrechamente relacionado con el derecho al honor, pues en ambos casos se trata de un derecho a la personalidad. La mera adquisición de la personalidad es, conforme al artículo 10.1 Constitución española, el único requisito para la posesión de dignidad y para el disfrute de la capacidad jurídica ius fundamental a ella anudada, que en ese sentido vendría a identificarse con la capacidad para ser titular de los derechos inviolables que le son inherentes. El honor es un bien inmaterial relacionado directamente con la dignidad humana y consiste en el buen nombre que tiene una persona dentro de la sociedad, buen nombre que está protegido por nuestras leyes, en algunos documentos internacionales, garantizado en la Constitución y en el derecho penal que sanciona a aquellos que vulneran este derecho. Cuando se habla de honor, la referencia no se realiza al ser humano en general, sino a un concreto ser humano, de quien se dice que su honor ha sido atacado y que será el único autorizado para la persecución procesal de la conducta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12 establece: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En igual forma y casi con el mismo texto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 11 manifiesta: toda persona tiene derecho al respeto, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias o esos ataques. También mencionamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que con el texto similar en el artículo 17 expresa: nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. En estos tratados internacionales, la dignidad aparece enunciada como concepto inherente al ser humano. Por tanto, podemos afirmar que la dignidad es un valor supremo que no solo gobierna los ordenamientos jurídicos nacionales, sino internacionales. En la sentencia 5385 se afirma que la dignidad es un valor espiritual, moral, inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida, y que lleva consigo la pretensión del respeto por parte de los demás. Todo acto dirigido a lesionar el honor no solamente destruye la personalidad del agraviado, sino que en esa lesión están incorporados los valores de su núcleo familiar y de los grupos sociales de los que la persona forma parte. El honor es uno de los dones que el individuo de todas épocas ha preservado con mayor celo, razón que ha llevado al legislador constitucional a rodearlo de una serie de garantías en orden a evitar que éste sea lesionado o vulnerado. Existe una relación directa en la valoración del honor con el grado de educación y cultura de una sociedad. Es decir, es más grave el ataque al honor proveniente de una persona ilustrada que cuando proviene de un inculto, debido a que en el primer caso el autor está consciente de las consecuencias que produce su conducta y cuando dirige su ataque contra el honor de una persona. Al contrario, si el infractor carece de un nivel cultural o educativo, esta situación determinará que su falta de conocimiento de la gravedad del hecho que comete sea valorado con menor severidad. La injuria es una modalidad de lesión contra la honra y se encuentra previsto en el título 7 de los delitos contra la honra, capítulo único de la injuria, artículos 489 y siguientes del Código Penal. Lo que se protege con el derecho al honor es la buena fama de los individuos, su reputación, su buen nombre dentro de una sociedad. El honor es la fachada exterior del edificio cuya interior resguarda la esfera privada de la vida de las personas. En qué consista la buena reputación depende, como es obvio,
de las ideas y creencias sociales imperantes en cada momento, por lo que trata de un hecho cuyo objeto puede experimentar variaciones por razón del tiempo y del espacio. Lo que en algún momento fue causa de reproche, de escándalo, en otro momento es aceptable, visto con buenos ojos. Es decir, la sociedad poco a poco va aceptando conductas que en un primer momento eran despreciables. Por consiguiente, el honor está compuesto por el siempre movedizo y circunstancial terreno de la sociedad y de su particular evolución. Así, por ejemplo, un mismo hecho puede ser calificado como lesivo del honor o tampoco podría serlo. La calificación que se dé al acto depende precisamente del sustrato de tradiciones y costumbres que conforman cada cultura que coexiste en la sociedad. Así, la homosexualidad, que en años anteriores era considerada como una aberración, como una monstruosidad, en la actualidad es aceptado abiertamente. Inclusive algunas legislaciones permiten el matrimonio entre homosexuales y algunas van más allá cuando permiten el derecho al honor. Depende de las normas jurídicas, valores e ideas sociales que rigen en cada momento. Y como diría Mercedes Alonso Álamo, el dato objetivo del honor se compone de la opinión o estimación que se forman los demás individuos respecto de cada persona. No se puede dar una conceptualización jurídica de lo que es el honor. De hecho, no la Constitución ni las leyes lo definen. Sin embargo, la doctrina se refiere a él como el derecho al respeto y reconocimiento de la dignidad humana. El diccionario de la lengua española nos presenta un concepto de lo que se debe entender por honor y nos indica que es la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, lo cual trasciende a la familia, personas y acciones mismas de quienes se la granjea. Aristóteles comprendió que para evitar las apariencias el honor debe estar acompañado o respaldado por la virtud, pues el honor radica en la propia naturaleza del hombre y no en lo fingido. En ese sentido, el honor existe en cuanto se lleva una vida virtuosa. Siendo así, el buen nombre, la buena fama son atributos de las personas que dependen de sus cualidades, de su comportamiento ante la sociedad. Por tanto, es la persona quien origina el criterio que se tenga de ello. Dicho en otras palabras, es la persona quien se gana el derecho al honor por parte de los demás, lo que significa que el concepto de honor está basado tanto en la dignidad como en la sociedad. Y como diría Balaguer Callejón, no hay un criterio objetivo de honor referido a todas las personas, sino diferentes clases de honor que representan diferentes clases de prestigio personal y social. En la mujer, la honestidad, la decencia, la doncellez; en el comerciante, el crédito; en el profesional, el prestigio; en el ejército, la valentía. El derecho al honor aparentemente colisiona con el derecho a la libertad de expresión, y digo aparentemente porque en realidad no es así. Como habíamos manifestado, los derechos de las personas terminan cuando comienzan los derechos de otros. Por tanto, yo soy libre de expresar lo que sea, siempre y cuando mi expresión no menoscabe el derecho al honor de un tercero. Por esta razón es equivocado
como lo aseguran algunos autores, decir que la protección del derecho al honor sacrifica el derecho a la libertad de expresión o viceversa. El contenido esencial del derecho al honor llega hasta donde empieza la libertad de expresión. Por decirlo de esta forma, los contenidos esenciales de ambos derechos están formados por los círculos concéntricos, que son los que de alguna forma delimitan los propios contenidos esenciales. El derecho al honor es un derecho propio del ser humano, por tanto es único e irrenunciable. Toda persona que lesione o vulnere este derecho será sancionada civil y penalmente y obligada, por tanto, a resarcir el daño ocasionado. Al garantizar el derecho al honor, se está garantizando el derecho a la dignidad humana. Por tanto, su protección jurídica es imprescindible. Este derecho ocupa un lugar primordial por ser uno de los valores morales más valiosos de la persona. El honor no descansa en ningún contexto, únicamente tiene como referencia a la Constitución, que, como ya vimos, le da las características de derecho fundamental, y sobre esa realidad se apoya. Dignidad humana y bioética. La dignidad humana es un valor intrínseco y supremo del ser humano, valor que implica respeto incondicionado y absoluto, en donde no hay lugar para ninguna manifestación de manipulación. Tal manipulación es atribuible únicamente a las cosas. El respeto a la dignidad humana no está condicionado por razones económicas, políticas, religiosas, de edad, sexo, posición social, etc. La dignidad humana constituye la base de todos los derechos. Al decir de Kant, la humanidad misma es dignidad, porque el hombre no puede ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre, ni por otros, ni siquiera por sí mismo, sino siempre a la vez como fin. Y en esto consiste precisamente su dignidad, la personalidad en virtud de la cual se eleva sobre todas las cosas. La manifestación clara de Immanuel Kant nos invita a reflexionar sobre cómo debemos tratar al ser humano. Este debe ser siempre el fin, no el medio. Obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en su persona como en la de cualquier otro, nunca meramente como un medio, sino que en todo momento la trates también como un fin. El respeto a la dignidad humana implica el respeto a todos los derechos inherentes al ser humano. La dignidad humana es un derecho irrenunciable y, como diría Kant, la persona humana no tiene precio sino dignidad. Como habíamos manifestado, la dignidad humana, al ser la base de todos los derechos, esta se encuentra consagrada en las constituciones de la mayoría de países del mundo y en los tratados internacionales, en cuyas normas se reconoce que la dignidad es un valor propio, innato del ser humano, y a partir de ese reconocimiento se otorgan derechos que se derivan justamente de esa dignidad, prohibiendo cualquier acción u omisión que atente contra este valor. Y existen varias formas de atentar contra la dignidad humana. Se atenta contra la dignidad cuando sometemos a torturas a las personas, cuando las esclavizamos, cuando comercializamos sus órganos, cuando invadimos su privacidad, cuando los discriminamos, cuando impedimos el ejercicio de sus libertades. El ser humano debe ser tratado como tal, con los derechos y valores que le otorgan la naturaleza por su condición de humano.
de ser espiritual. Por tanto, jamás debe ser objeto de manipulaciones o experimentos científicos, porque el ser humano no es un medio sino un fin, porque la dignidad en su dimensión radical es absoluta. El hombre no puede ser relativizado o instrumentalizado. Él tiene una valía interior que corresponde a lo que es fin en sí mismo por antonomasia y no mero medio para lograr otra cosa. Al ser la dignidad humana la base de los restantes derechos fundamentales, pues de ella surgen el derecho a la igualdad, la justicia, la integridad física y la psicológica, entre otros, que son dimensiones básicas del ser humano, y en caso de intervención de la bioética, esta debe estar en armonía con la dignidad de cada ser. Esto es garantizar la vida y la dignidad del paciente. En otras palabras, el principio de respeto a la vida puede ser considerado como el principio eminente de la bioética, es decir, el que guía e inspira la aplicación de todos los demás. El ordenamiento jurídico garantiza además el respeto a la dignidad humana, y este derecho puede verse afectado en las intervenciones y manipulaciones de la ingeniería genética, actos que pueden atentar contra la dignidad. En este ámbito de las ciencias biomédicas surge ciertamente una profunda inquietud ante la posibilidad de manipular al ser humano en la integridad o totalidad, aunque sea a través de una parte de él, sus genes, y con ello de atentar a su dignidad. Debemos tener claro que el paciente no es un objeto, sino un sujeto, un ser humano merecedor de todo el respeto y del reconocimiento de los derechos que le asisten. Por tanto, ninguna intervención puede ir en detrimento de tales derechos que afectarían obviamente su dignidad humana. El científico debe limitar su libertad de investigación y manipulación ante cualquier acción que pueda lesionar su propia dignidad o la dignidad del otro, pero debe avenirse a sí mismo a dar razones de cualquier acto que implique degradación o destrucción del mundo natural. El científico en todo momento debe proteger la dignidad humana, respetando el patrimonio genético del individuo, actuando siempre en beneficio de la sociedad entera. El derecho debe protegernos de las manipulaciones que se hacen en nombre de la ciencia, evitando que el ser humano sea reducido a objeto o conejillo de indias para los experimentos más descabellados. El derecho tiene o debería tener la fuerza suficiente para evitar actos que vayan en detrimento de la dignidad humana. Una de las premisas básicas del ius naturalismo es el reconocimiento en el hombre de su propia dignidad, que haría descartar éticamente las conductas incompatibles con tal condición, lo que aparece también en la consideración finalista kantiana de la persona. Por tanto, el derecho debe intervenir en la práctica biomédica, tutelando nuestros derechos, creando normas legales suficientes que satisfagan nuestros intereses en este campo. Este es el objetivo que le corresponde al bioderecho, que nace como un conjunto de normas de las nuevas técnicas sobre la vida humana. Las directrices establecidas por la biojurídica, al regularlas, debe partir de la necesidad de salvaguardar el bien
de los sujetos intervinientes, aplicando los dos principios delimitadores: defensa de su dignidad personal y de sus derechos. El derecho debe tomar cartas en el asunto y al fin de que no se transgreda la integridad personal, defendiendo la dignidad humana. Por eso es necesario que tanto la bioética con el bioderecho trabajen en conjunto para cumplir con sus finalidades. La moral, la criminalidad y el derecho. En vista de que el derecho natural es intrínseco de la especie humana, continuaremos.